las figuras de las, nosotros les llamamos cónicas, ¿no? Pero son ecuaciones de dos variables de grado 2, ¿sí? Que en este caso estamos utilizando la igualdad para elaborar esas ecuaciones, que también toman en cuenta de que para establecer esas ecuaciones de acuerdo a lo que nos marca la geometría analítica, tenemos que utilizar la distancia entre dos puntos para hallar sus ecuaciones. Todas estas son muy engorrosas su demostración y la forma de encontrar cada una de las ecuaciones, ¿sí? Entonces, pues eso prácticamente lo vamos a omitir, nada más los vamos a ubicar en qué ecuación estamos viendo, sus características de las ecuaciones, y con eso creo que es suficiente para que ellos en las funciones que más adelante se vean, pues puedan identificar de qué tipo de curvas estamos hablando, ¿sí? Es lo que quería mencionarles, Nancy. Muy bien. Bueno, entonces, les voy a compartir la pantalla, ¿sale? Bueno. Vamos con o de interno y un plano. Ajá. Sí, ya lo conté. Pero si estás a partir de un pues, como que lo cortamos con un plano, ¿no? Como si fuera un pastel y que lo están cortando con un cuchillo. Entonces, dependiendo del ángulo de inclinación de ese plano, de ese corte, pues vamos a tener 4 tipos de cónicas. La primera, la que está aquí, está parábola. Luego, si lo cortamos, la círculo. Si lo cortamos de manera elipse y de parado, obtenemos esta que... Entonces podemos obtener cónicas, digamos, más grandes o más pequeñas. Por ejemplo, o sea, si en lugar de cortar a esta altura, cortamos aquí más abajo, pues vamos a obtener una circunferencia más grande, ¿no? Pero pues lo único que va a cambiar es el tipo de cónica o el tamaño. No, dependiendo del corte que hagamos, solamente vamos a obtener alguno de estos 4, o parábola, o elipse, o circunferencia, o hipérbol. Y la ecuación general de las cónicas, pues es esta que está aquí abajo. AX cuadrada más BXY más CY cuadrada más DX más CY más F. Las variables pues son X y Y A, B, C, D, E, F pues corresponden a números, ¿no? Este término B tiene que ver pues con rotaciones, y ese no lo vamos a usar. Entonces solamente vamos a estar viendo A, C, D, E y F, ¿de acuerdo? Y dependiendo de cómo se vea la ecuación general, ahorita vamos a ver, pues es el tipo de cónica que vamos a tener. Vamos a hacer un pequeño paréntesis de cómo completar el trinomio, porque pues lo vamos a usar. Nada más para que vean cómo se ven estas cuentas, y de todos modos les voy a enseñar de otra manera más sencilla. Entonces, no sé si todos se acuerden de esto que les puse aquí, de esta fórmula, que hasta hay muchos memes de ella, de A más B al cuadrado, A cuadrada más 2AB más B cuadrada. ¿Sí todos la han visto? ¿La conocen? Sí. 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 Okay. Bueno, entonces la del lado izquierdo es el binomio al cuadrado y la del lado derecho es trinomio cuadrado perfecto. Entonces, completar el trinomio se refiere a que tenemos solamente 2 de estos elementos. O sea, tenemos y pues queremos obtener uno de esta forma. Nos falta el b cuadrada para poder después factorizar como un binomio al cuadrado. O sea, ahí en el primer ejemplo tienen el x cuadrada más 8x. Entonces, esto pues correspondería al
a cuadrada y después correspondería al 2ab. Y entonces nos falta un b cuadrada para poder completar el trinomio y factorizar. ¿Cómo vamos a obtener ese? Bueno, pues lo que vamos a hacer es el término de en medio, el que va a estar con AX, ese número, lo vamos a utilizar para hacer AB. ¿Cómo? Así. Vamos a sumarle primero 8, que es el número, entre 2 al cuadrado. Y le vamos a restar lo mismo. ¿Por qué? Pues porque sí sigue siendo igual, ¿no? Porque estos realmente se van a cancelar, digamos. Entonces nos seguimos quedando solamente con x cuadrada más 8x. Entonces sí estamos asegurándonos de que sigue siendo una igualdad. ¿De acuerdo? Después de eso, vamos a estos primeros, el que tiene el más, son los que vamos a utilizar para hacer nuestro trinomio. Bueno, esos van a ser nuestro trinomio cuadrado perfecto. ¿De acuerdo? Vamos a resolver x cuadrada más 8x más, solamente resolvemos la división. 8 entre 2, 4 al cuadrado. Y del otro término que queda del negativo, ese sí hacemos todas las cuentas. 8 entre 2, 4. 4 al cuadrado, 16. Y si se fijan, aquí ya está el trinomio cuadrado perfecto. Es a cuadrada más 2ab más b cuadrado. Entonces, este de aquí es el b que estábamos buscando. Y este de aquí, es el a. Entonces, de acuerdo a la fórmula de arriba, pues esto es igual a, que en este caso es x, y este signo es el que vamos a poner aquí, más, luego b, que en este caso es 4, todo al cuadrado, menos 16. Y de esta forma es como completamos el trinomio, ¿sí? Vamos a ver, bueno, ¿les quedó alguna duda? Si no, para pasar al otro ejemplo. No. Ok, entonces al siguiente lo mismo. X cuadrada más este 6, que es el que acompaña a la X solita, es el que vamos a utilizar. Más 6 entre 2 al cuadrado, menos lo mismo. 6 entre 2 al cuadrado. Estos con el más van a ser el trinomio. Entonces resolvemos esas. 6x más 6 entre 2, 3 al cuadrado. Aquí está el trinomio. Menos 6 entre 2, 3 y 3 al cuadrado, 9. Factorizamos. Este corresponde a A, este corresponde a B, entonces me va a quedar X. Acuérdense que este signo de aquí es el que voy a poner, más 3 todo al cuadrado, menos 9 y listo. ¿Dudas de este otro ejemplo? No. Ok. Luego, acá va a ser casi lo mismo, nada más va a cambiar una cosita. X cuadrada menos, este 2 es el que voy a usar, más 12 entre 2 al cuadrado, menos lo mismo. 12 entre 2 al cuadrado. Esto de aquí forma mi trinomio. X cuadrada menos 12x más 2 entre 2, 6 al cuadrado. Menos 2 entre 2, 6 al cuadrado, 36. Este es el trinomio. Entonces, esta x corresponde a, este 6 corresponde a b. A, pero aquí si se fijan tenemos un menos, por eso les decía que este es el signo que vamos a poner. Como tiene un menos, entonces aquí voy a poner yo menos A, pero no es A, es X. X menos 6 todo al cuadrado menos 36. Y listo. ¿Sí? Sí. Sí, Ok, el signo. exactamente. Entonces, este de aquí, el último ejemplo, lo resuelven ustedes. Tienen 2 minutos y ahorita vemos cómo les quedó. ¿De acuerdo?
¿Ya terminaron? Ya. 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 Entonces, ¿cómo les quedó? X menos 4 al cuadrado menos 16. También a mí. Igual a mí. ¿A Igual a mí. alguien le dio algo diferente? ¿No? ¿A nadie le dio algo diferente? Muy bien. ¿O ¿Alguien tiene dudas o quieren que lo resolvamos o sí quedó claro? Todo bien. Quedó claro. Todo bien. Muy bien. Bueno, entonces eso lo vamos a usar. Ahorita van a ver para qué. Regresando a nuestro tema, pues vamos a empezar a ver la primera de las cónicas, que es la parábola. Ahí les puse la definición como lugar geométrico. Entonces nos dice que la parábola es el lugar geométrico de los puntos que equidistan de un punto fijo llamado foco y de una recta fija llamada directriz. Ahorita vamos a ver qué es. A ella les dibujé la parábola con todos sus elementos, ¿no? Entonces en verde, pues ahí está la parábola. Luego en azul tenemos este es el punto fijo que dice que se llama foco. Ajá, ese siempre va a estar adentro de la parábola. La recta fija a la que se refiere es esta de acá afuera que está en rojo y esa es la directriz. Entonces la directriz siempre va a estar afuera y el foco adentro. Luego aquí en la punta está el vértice. La distancia entre, que está aquí en morado, entre el vértice y el foco va a corresponder a un parámetro que va a ser P y va a ser la misma distancia que va a haber entre la directriz y el vértice. ¿Ok? Esas distancias van a ser P. Luego es la recta que pase por el vértice, así, y que divida a la parábola a la mitad, va a ser el eje de la parábola, ¿ok? Entonces, es la nota que está aquí en azulito al lado. Dice que son simétricas respecto a su eje. Como si el eje fuera un espejo y entonces lo que haya de un lado del espejo y lo que haya del otro lado va a ser exactamente igual. La simetría ahorita van a ver para qué las vamos a usar, pero es importante que comprendan eso que es simétrica. Luego esta raya que pasa por aquí, que va a ser perpendicular al eje y que pasa por el foco, que es el lado recto. Y ahora sí, ¿qué significa eso de que equidisten del foco y de la recta fija? Aquí pues no se ve muy bien porque no está bien dibujada mi parábola, pero pues en una que esté bien hecha sí se va a ver. Si ustedes agarran cualquier punto, aquí en este caso yo le puse este punto Q, cualquier punto que esté en la parábola y luego calculan su distancia al foco, pues va a dar algo, ¿no? Aquí la puse, distancia del punto al foco, no sé, va a ser un número. Y luego calculan la distancia de ese punto a la directriz, va a ser lo mismo. Ajá, o sea, van a medir lo mismo. Él sí que no se ve porque no está bien hecha, pero esa distancia sí va a ser igual. Y va a pasar lo mismo con cualquier punto. O sea, si se agarran este y calculan esta distancia, va a medir algo y va a ser igual a esa distancia de allá. ¿Sí? ¿Sí quedó claro eso de lo que significa que equidistan del foco y de la directriz? Sí. Sí. Bueno. Y entonces, pues tenemos 4 tipos, ¿no? Ahí les puse la parábola horizontal, que abre hacia la derecha. También tenemos la horizontal que abre a la izquierda y las verticales, pues que abre hacia arriba y que abre hacia abajo, ¿no? En todas les dibujé los elementos del mismo color y nada más una nota en las verticales, pues vamos a tener las que abren hacia arriba son convexas. O sea, cualquier curva que se vea así como una carita feliz es convexa. Y las que se ven hacia abajo, así como una carita triste, pues son cóncavas. Em, por ejemplo, nada más así rápidamente. Si tenemos una curva de este tipo, pues entonces esa de aquí, o sea, en este pedazo de aquí para acá, ¿cómo va a ser? ¿Cóncava o convexa? Cóncava. Exacto, cóncava, ¿no? Y en el otro pedazo, pues ¿cómo va a ser? Convexa. Convexa, ¿no? Entonces hay curvas que o todas son cóncavas, todas son convexas, o por intervalos, pues van a cambiar de convexidad. Luego vamos a ver las ecuaciones.
No sé si ya habían visto esta tablita antes, pero pues ahí están las ecuaciones de los 4 tipos de las parábolas. Foco, directriz, pues eso no lo vamos a usar mucho, pero de todos modos se los puse ahí pues para que lo conozcan. El primer tipo es la vertical, que abre hacia arriba. Acuérdense que esa es la convexa. Y entonces tenemos de 2 tipos, ¿no? Porque si nosotros la vemos en el plano, así digamos, pues puede ser que mi parábola abra hacia arriba y que su vértice esté en el origen, ¿no? Pero también puede ser que esté, no sé, por acá, con vértice fuera del origen. Entonces así es como las vamos a dividir, vértice en el origen y vértice en otro punto. Y es lo que dice acá. La que abre hacia arriba, si su vértice está en el origen, entonces su ecuación es esta que está aquí. X cuadrada igual a 4PY. Si su vértice está fuera del origen, entonces lo vamos a tener aquí marcado. X menos H todo al cuadrado igual a 4P por Y menos K. Entonces, X y K van a corresponder a las coordenadas del vértice. Y para sacar el vértice, lo único que tenemos que hacer es agarrar ese número y cambiarlo de signo. O sea, si tuviéramos, por ejemplo, aquí X menos 2 al cuadrado y acá Y más 1. Entonces, las coordenadas del vértice son, me fijo primero en la de X, la acompaña un menos 2. Entonces, le cambio el signo. Y luego la de Y es un más 1, entonces menos 1. Y el 2, menos 1 va a ser el vértice. ¿Sí quedó claro eso? Sí. Bueno, aquí están las coordenadas del foco, la ecuación de la directriz. Eso ya lo vimos, entonces, a ver. La directriz, así como la están viendo ecuaciones, P es un número positivo. ¿Cómo va a estar? ¿De qué forma va a estar? ¿Lo podría repetir, ¿Cómo? maestra? Es que se trabó un poquito. Ah, que están de acuerdo que la directriz pues es una recta, ¿no? Eso ya lo vimos arriba. Entonces aquí están las ecuaciones de la directriz. Ay. La de arriba es si el vértice está en el origen y la de abajo es la ecuación si el vértice está fuera del origen. Entonces P y K son números. Ajá. O sea, la de arriba, pues no sé, que sea Y igual a menos 2 y la de abajo Y igual a 3 menos 2, 1. ¿No? Entonces ahí tenemos dos ecuaciones. Y igual a menos 2. Si ustedes las quisieran graficar, ¿cómo se ven? Más 2, menos 1. Más 2, menos 1. No, o sea, lo que les estoy preguntando es, digamos que tienen la recta Y igual a menos 2. Esa es la ecuación de la directriz y la quieren graficar. Entonces, ¿cómo se ve en el plano? ¿Cómo la grafican? Lo vimos la Es clase una pasada. línea horizontal que pasa por -2. Exactamente, ¿no? O sea, menos 2 y pasa por aquí. ¿Por qué? Porque acuérdense que es como si fuera Y igual a mx más b. Pero en este caso, pues es Y igual a 0 por x menos 2. Entonces, la pendiente 0 quiere decir que está acostada. Y luego, ¿por dónde pasa? Por el menos 2. Entonces, por eso es esa recta horizontal de ahí. Y pues sí coincide, ¿no? Porque si estamos hablando que nuestra parábola es de esta forma. Entonces, si tiene su vértice aquí, pues la directriz sí tiene que estar ahí abajo, ¿no? ¿Sí? Sí, maestra. Sí. Ok. Muy bien. Eso nada más era para repasar el tema de recta. Ahora, el siguiente, pues es la vertical, pero que abre hacia abajo. Eh, la fórmula bueno, la ecuación si está en el origen es esta de aquí, si está fuera del origen es esta. Y si se fijan, se parece mucho a la de arriba. O sea, en ambas, la X va a ser la que va a estar al cuadrado. La única diferencia es que si abre hacia arriba, Y va a ser positiva, ¿no? O sea, aquí va a haber un más.
Y si abre hacia abajo, entonces va a ser negativa. Así es como las vamos a distinguir. Primero nos vamos a fijar cuál está el cuadrado y luego si es positiva o negativa, para ver si es vertical y hacia dónde abre. Ujú. Y bueno, que aquí está igual el foco y la directriz. Igual, la directriz es y igual a un número. Entonces, ¿cómo va a ser esa recta? Horizontal, vertical, decreciente, creciente. ¿Va a ser horizontal? Horizontal, ¿no? ¿Y por dónde va a pasar? ¿Por el 4? No. La ecuación es y igual a p. P pues puede ser cualquier número, 5, 10, 50. Pero entonces, ¿por dónde va a pasar? Si yo tengo aquí mi plano, ¿a qué altura va a pasar? ¿A qué altura la dibujo? Pues por P, ¿no? Exacto, por P. O sea, yo no sé cuánto valga P, pero ahí donde esté P, pues ahí la voy a dibujar. ¿Sí quedó claro para todos? Sí. Y lo mismo la de abajo, la que es K más P, pues entonces donde sea K más P, porque acuérdense que esto es un número, ahorita son letras, pero es un número. Entonces, K más P, si está aquí, K más P, pues por ahí va a pasar. ¿De acuerdo? Ahora, la ecuación general. Estas de aquí, tanto esta como la otra, se conoce como ecuación canónica. Y se acuerdan que yo les había dicho que hay una general, ¿no? Para todas las cónicas, que es esta que está aquí, y dependiendo de cómo se vea, va a ser el tipo de cónica que es. Entonces, para las parábolas verticales, se va a ver así: ax cuadrada más dx más y más f. Y a fuerza a es distinta de 0. Ajá, o sea, fuerza tiene que haber ese término de x cuadrada, porque pues es lo que nos está dando que es una parábola, ¿no? Y una parábola vertical, además. Entonces, cuando ven una ecuación de este tipo, acuérdense que a, b, e y f son números, estamos hablando de una ecuación, de una parábola vertical. Si a es positivo, entonces tenemos una que abre hacia arriba. Y si a es negativo, tenemos una que abre hacia abajo. ¿Sí? Y ahora las horizontales. Igual tenemos las que abren a la derecha y a la izquierda. En el caso de las horizontales, la que va a estar al cuadrado es la y. ¿Sí? Igual aquí, es la que está al cuadrado. Y si abre hacia la derecha, pues este va a ser positivo. Si abre hacia la izquierda, va a ser negativo. Si nada más tenemos y x solita, estamos en el origen. Y si tenemos números que se le estén restando, pues de ahí es de donde vamos a sacar el vértice y el vértice va a estar en esas coordenadas. ¿De acuerdo? ¿Claro hasta ahí? Sí. Bueno, ahora, ¿qué pasa con la directriz de estas? Es la recta x igual a menos p. ¿Cómo se ve esa recta? Si yo la quisiera graficar, ¿cómo se ve la recta x igual a menos p? Vertical Vertical. ¿Y por dónde va a pasar? hasta P. Hasta menos Por P. menos. Menos P. Exacto. ¿No? Si ahí está, pues ahí va a pasar. ¿Sí? Y lo mismo h menos p, pues este va a ser otro número. Entonces por ahí va a pasar. Y la de abajo va a ser exactamente igual. X igual a p, nada más que pues va a pasar por este lado, ¿no? Porque p pues es positivo. Entonces así es como se van a ver. Y lo mismo, sí coincide, ¿no? Porque como nuestras rectas, como nuestras parábolas son horizontales, pues así tienen que estar las directrices, ¿no? Paradas. Y ahora genera, se ve cuadrada más x más c, 0, ¿no? Por cuadrado a y, término. ¿Sí? Entonces sí quedó claro cómo se van a ver en términos generales, cómo vamos a distinguir de cuál parábola estamos hablando. Sí. Ok. Ahora el lado recto, la raya rosa que yo les había dicho, esa raya rosa que está ahí, esa siempre va a medir 4p. Igual, pues no la vamos a usar, pero nada más para que sepan. Y lo que sí vamos a usar es ese que les puse con el asterisco verde. Las parábolas verticales tienen su vértice en x igual a menos d sobre 2a.
Ajá, o sea, su vértice va a tener, pues tiene coordenadas X y Y. Y esa X va a ser con ese valor Y, pero sabemos que va a estar en esa coordenada de X. ¿Sí? Eso también lo vamos a utilizar. Vamos a ver este ejemplo. El primer ejemplo que está ahí es ese, x cuadrada igual a 16y. Entonces, ¿cómo sé qué tipo de parábola es? Primero me fijo en quién está el cuadrado. Ahí, ¿quién está el cuadrado? X. 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 Y entonces, ¿cómo va a ser? ¿Horizontal o vertical? Vertical. Vertical. Luego me fijo en el signo. ¿Cómo está el lado derecho de Y? ¿Positivo o negativo? Positivo. Entonces, ¿hacia dónde va a abrir? De arriba. Hacia arriba. Hacia arriba, ¿no? Entonces ya sé que es de esta forma. Ahora, además, también puedo sacar otra información. ¿Dónde está el vértice? En el origen. En el origen. En el origen, exacto. ¿Por qué? Porque a X y a Y nadie los suma ni los resta, están solitos. Entonces ya sé que es una parábola que abre hacia arriba con vértice en el origen. ¿De acuerdo? ¿Y esta qué tipo de ecuación es la que me dieron? ¿Es la canónica o la general? Canónica. La canónica, exacto. Ahora, ¿cómo encuentro la general? Pues simplemente paso todo el lado izquierdo y ya, ¿no? Entonces x cuadrada, ahí ya está. Y ese 16y, pues lo paso restando. Igual a 0. Y listo. Este de aquí ya es la general. ¿Sí? Y ahora, ¿cómo gráfico? Bueno, pues acuerdan que yo les había dicho que son simétricas, ¿no? Entonces eso nos va a ayudar a graficar. Si quisieran hacerlo así tabulando, que es ahorita lo primero que vamos a ver. Sabemos que su vértice va a estar aquí, en el origen, ¿no? Y que se va a abrir pues hacia arriba, ¿no? No sé cuánto, pero se va a abrir así, de esa manera. ¿Todos hasta ahí van de acuerdo? Sí. Ok. Ahora, tenemos así, ¿no? 1, 2, 3, 4, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Como son simétricas, acuérdense que lo que yo les había dicho que veamos de un lado, vamos a ver también del otro lado. En este caso, el eje que la está partiendo a la mitad, pues es el Y, ¿no? Este es el que va a funcionar como el espejo, porque es el que está pasando por el vértice. Entonces, todo lo que yo veo de un lado, lo voy a ver del otro. Lo que quiere decir que estos, pues van a tener el mismo valor, ¿no? Van a pasar por el mismo punto porque es un espejo. Estos también. Esperen. Estos también. Estos también. Y así podría yo seguirme, ¿no? Entonces, todas las parejas, el número y su negativo van a tener el mismo valor. ¿Sí ven todos eso? Sí, sí, sí. 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 Ok. Y entonces con eso es con lo que yo voy a graficar. Yo voy a poner aquí mi tablita. Y entonces, tanto al 1 como al menos 1 les va a tocar un valor. También al menos 2 y al 2, más menos 3, más menos 4, ¿no? A todos les va a tocar exactamente el mismo valor. ¿Y cómo sé qué valor? Pues nada más despejo Y para poder sustituir a mi X, ¿sí? Yo voy a despejar a Y de aquí, de mi ecuación canónica, y entonces me queda Y igual a X cuadrada entre 16. ¿Todos están de acuerdo? Sí. Sí. Ujú. Déjenme hacer esto para abajo para que. Bueno, y entonces ya sustituyo. Voy a sustituir primero el 1, ¿no? Entonces me va a quedar 1 al cuadrado entre 16. Eso es 1 entre 16 y eso es 0.0625, ¿no? Si lo meten en la calculadora. Ahora, ¿qué pasa si yo sustituyo el menos 1? Pues me va a quedar menos 1 todo al cuadrado entre 16. Menos 1 al cuadrado, menos por menos, más, y 1 por 1, 1, entre 16. Y pues sí me dio lo mismo, ¿no? Entonces sí les corresponde el mismo valor. Aquí una nota. Acuérdense que no es lo mismo poner
menos 2 al cuadrado que poner menos 2 al cuadrado, ¿sí? En la primera lo que estoy diciendo es que el único que está al cuadrado es el 2. Entonces el menos ahí se queda y luego 2 al cuadrado, 4. Y en la de otra lo que estoy diciendo es que todo está al cuadrado. Menos por menos, más 2 por 2, 4. ¿Sí? Entonces tienen que tener cuidado con los paréntesis. Y aquí sí le ponemos los paréntesis porque acuérdense que como x vale menos 1, toda la estoy elevando al cuadrado. Entonces nada más eso es para que no se les olvide sus paréntesis. Pero hasta ahí todo ven y sí ven por qué es el mismo valor. Sí. Ok. Sí. El siguiente pues es lo mismo, ¿no? 2 al cuadrado entre 16, 4 entre 16, un cuarto, 0.25. Y si sustituyo el menos 2, pues es exactamente igual, ¿no? Menos por menos más, 4 entre 16 y sí me queda lo mismo. ¿De acuerdo? Del 3 y del 4, ¿quieren que también haga las sustituciones o ya nada más les pongo cuánto da? ¿Cuánto da? ¿Más cuánto da? Ok. Entonces aquí nos va a dar 56.25 y acá nos va a dar 1, ¿no? Y ya con eso pues ya vamos a poder. No necesitamos tantos puntos, ¿no? Pero ahorita lo hicimos para que vean que sí corresponde la simetría. Entonces voy a poner el 1 hasta acá. Aquí está el 1/2. Y aquí está un cuarto. Y con eso ya, gráfico, ¿no? Yo ya les había dicho que el 1 y al menos 1 les corresponde ese, pero como está muy chiquito no lo voy a poner. Luego al 2 y al menos 2 les toca 0.25, un cuarto. Entonces este va a altura un cuarto y también el 2. Entonces aquí tenemos este punto y este punto. Luego al 3, 0.56, o sea, arribita del 1/2, ¿no? Por acá y por acá. Y al 4 y al menos 4, eso sí les toca el 1. Y listo, ya puedo graficar. O sea, nada más pues voy uniendo los puntitos, ¿no? Ahí está. ¿Sí quedó o no quedó? ¿Dudas? No, no. Duda. Ok. Ahora, nota número 2. Ya me ha pasado en otros semestres que cuando grafican las parábolas, no sé por qué, hacen esto. Y pues no, esa no es una parábola, ¿no? O sea, las parábolas pues son curvitas, ¿no? Entonces tengan cuidado con cómo las grafican, ¿de acuerdo? No tienen pico. Sí. Bueno, el siguiente ejemplo. Aquí, ¿qué tipo de ecuación nos dieron? ¿La general o la canónica? Canónica. General. La Ah, sí. general. General, ¿no? Porque está igualada a 0. Entonces, como es igual a 0, esta es la general. Ahora de ahí, pues yo sí puedo sacar información, ¿no? ¿Tenemos x cuadrada o y cuadrada? X. X. Entonces, ¿es vertical u horizontal? Vertical. 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 Y ahora nos fijamos en el número que acompaña a la x cuadrada. ¿Es positivo o es negativo? Positivo. Positivo. Entonces, eso quiere decir que abre hacia Arriba. arriba. Ok. Y ahora el vértice. ¿Cómo saco yo el vértice? Acuérdense que yo les había dicho que iba a estar en x igual a menos d entre 2a. D es el que acompaña, D es el que acompaña a la x, ¿ok? Y a es el que acompaña a la x cuadrada. Entonces, D es este de aquí y a es este uno de acá. El vértice entonces va a estar en x igual a menos d entre 2a, que es menos 8 entre 2 por 1, o sea, menos 4. Que lo que quiere decir que mi vértice va a tener coordenadas menos 4, otro valor. ¿Cómo saco la y que le corresponde? Pues sustituyo ahí en mi ecuación general. X igual a menos 4 más 8, y igual a 0. Y despejo mi y.
Entonces me va a quedar 16 más 8y igual a 0. 8y igual a menos 16. Y igual a menos 16 entre 8, que es menos 2. Y listo. Ya tengo yo mi vértice. ¿Sí quedó claro cómo lo saqué nada más así con la general? Sí. ¿Sí? Sí, maestra. Ok. Y ahora, ¿cómo lo voy a pasar a la canónica? Pues despejando, ¿no? Despejando X, ¿no? Despejando X. ¿Despejando X? Sí, ¿no? X cuadrada. Ajá, despejando X cuadrada, ¿no? Porque si yo despejo X, o sea, le tengo que quitar el cuadrado. Y pues no le voy a quitar el cuadrado, ¿no? Pero, bueno, esperen. Es que me equivoqué. Ahorita van a ver por qué. A ver, vamos a despejarla, ¿no? X cuadrada igual a menos 8y. Y este de aquí es la canónica, ¿sí? Y es que ahorita van a ver por qué me equivoqué. Porque yo les dije que ¿quién es D? D es el que acompaña a quién. A X. Ajá, a X. A X, ¿no? Y en cambio aquí, ese 8 ¿a quién está acompañando? A Y. Ayer. A Y. Entonces esa no es D, ¿no? D no aparece, lo que quiere decir que D es 0. Sí, corazón, yo dije, no, pero ¿por qué? Ok. Entonces D no aparece, como D es 0, entonces cuando yo sustituyo acá, me va a quedar menos 0 entre 2, o sea, 0 entre 2 y eso es 0. Entonces X va a estar en 0, algo. Ay. Y sustituyo. Ahora sí calculo a Y, ¿no? 0 al cuadrado más 8y igual a 0. O sea, 8y igual a 0, y igual a 0 entre 8 y es 0. Entonces 0, 0, ¿sí? ¿Sí vieron por qué me equivoqué? Sí. Ok, entonces no, el vértice es 0,0 y pues si no, por eso está aquí este. Sí, porque X y Y nadie los está sumando ni restando. Entonces sí es vértice 0, 0. A graficar. Como el vértice está en el 0, 0, entonces acuérdense que yo voy a tener mis parejas, pues cada número con su negativo, ¿no? O sea, estos y así. Si yo lo pongo acá en mi tablita, yo voy a tener el más menos 1, el más menos 2, el más menos 3 y etcétera. Y para sacar esos valores dijimos que nada más teníamos que despejar y luego sustituir. Y me queda x cuadrada entre menos 8, ¿sí? Y entonces voy a sustituir mis valores. Menos 1 al cuadrado entre menos 8 es 1 entre menos 8 y eso es menos 0,125. Y va a dar lo mismo si sustituyo el 1, ¿sí? Y las de abajo, pues ya nada más les voy a poner. Esta queda menos 0,5 y esta menos 1,125. ¿Sí? ¿O no? Sí. Ok. Y vamos entonces a hacer la gráfica. Voy a poner, yo creo que aquí el menos 0,5 y acá el menos 1. Entonces,
Al 1 y al -1 les toca 0.125. Entonces, pues por aquí arribita, ¿no? Aquí y aquí. Al 2 les toca este de acá. A los dos. Y al 3 le toca arribita del 1. Entonces, pues, por acá. Y listo. ¿Sí quedó? Sí, sí. Ok. Ahora, el siguiente ejemplo. ¿Qué ecuación nos están dando? ¿Canónica o general? Canónica. Canónica, ¿no? ¿Hacia dónde va a abrir mi parábola? Vertical hacia arriba. Ujú. ¿Dónde va a estar mi vértice? 1, -1. Exacto. 1, -1. Ahí está. Y ahora, ¿cómo voy a encontrar las parejas que corresponden? Primero coloco mi vértice. 1, 2, 3, 4. Está en 1, -1, entonces está aquí, ¿no? Ahí va a estar mi vértice. Lo que como abre, pues así de lado, entonces el eje va a estar ahí, en el 1, ¿no? Así que las parejas pues van a ser el 0 y el 2, el -1 y el 3, el 2 y el 4. Así es como va a estar la simetría. ¿Sí quedó claro por qué va a estar así? Sí. Ok. Si yo hago mi tablita, entonces pongo ahora mis parejas, ¿no? Es el 0, 2, es el -1, 3 y es el -2, 4 y así podríamos ir. Y voy a despejar a Y para ver qué es lo que voy a sustituir. Primero, este 6, pues lo voy a pasar dividiendo, ¿no? X menos 1 al cuadrado entre 6 igual a Y más 1. Ese más 1, pues lo voy a pasar restando. Entonces me va a quedar X menos 1 al cuadrado entre 6 menos 1 igual a Y. Y ahí es donde yo voy a sustituir, ¿sí? Voy a sustituir el 0 y luego el 2 nada más para que vean que sí da y ya les pongo los demás valores. Si sustituyo 0 me queda 0 menos 1 igual a 1 al cuadrado. Bueno, menos 1 al cuadrado entre 6 menos 1. O sea, 1/6 menos 1. Y eso es menos 5/6, que nos da menos 0.83. ¿Sí? Y ahora, si yo sustituyo el 2, voy a mover esto por acá. Si sustituyo el 2, pues me va a dar igual. 2 menos 1 al cuadrado entre 3 menos 1. 2 menos 1 entre 1/6. Sí, mismo, ¿no? Entonces, si hacen las cuentas, aquí va a ser menos 0.33 y aquí va a ser 0.5. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta ahí? No, maestra. No, Ok. Pues el 1 va a estar aquí. Entonces, al 0 y al 2 van a estar a menos 83, o sea, aquí, pegadito al 1, ¿no? Bueno, a ver, déjenme borrar esto para que no estorbe. Aquí, pegaditos al menos 1, el 2 y el 0. Luego, punto 33 les va a tocar a menos 1 y a 3, como por acá. Aquí y aquí.
Y luego punto 5, o sea, aquí a la mitad, al 4 y al 2. Y listo, ya la puedo trazar. ¿Sí? ¿Ninguna duda hasta aquí? No. Bueno, ahora, ¿cómo paso la ecuación general? Pues lo único que tengo que hacer es resolver, o sea, hacer esta cuadrado y hacer estas multiplicaciones. Y luego, pues lo paso todo de un solo lado y ya me va a quedar. Del lado izquierdo es un binomio al cuadrado, ¿no? Entonces, x cuadrada menos 2x más 1. Y del lado derecho, 6y más 6. ¿Dudas de por qué quedó así? ¿Quieren que lo haga paso por paso o sí se ve? Sí se ve. Ok. Y luego lo paso todo del lado izquierdo. X cuadrada menos 2x más 1 menos 6y menos 6 igual a 0. Y hago las operaciones de los números. X cuadrada pues así se queda, la de x, la de y luego 1 menos 6 menos 5 igual a 0. Y esta de aquí va a corresponder a la ecuación general. ¿Sí? Es menos 6y. Menos 6. Ah, sí, menos 6. Menos 6y. ¿Sí? Luego, ¿qué otra cosa les iba a decir? Ah, sí. En este caso, la parábola sí está cruzando el eje X, ¿no? Porque en los otros casos que teníamos no estaba cruzando porque como abría hacia arriba y tenía aquí, pues solamente en el 0, ¿no? Pero ya sabíamos que por ahí pasaba. Pero aquí, en este caso, sí vamos a cruzar al eje X. Entonces, ¿cómo encuentro estos dos puntos por donde cruzan? O sea, ¿cómo encuentro a este y este? Intersecciones con el eje X. ¿Alguien tiene alguna idea de cómo los encuentra? ¿No? A ver, piensen en la altura. Esos dos puntos de ahí, ¿qué altura van a tener? Si estoy en el eje X, ¿a qué altura estoy? En altura 0. Altura 0, ¿no? Entonces eso quiere decir que si estoy pasando por ahí, mi Y va a ser igual a 0. ¿Sí lo ven todos? ¿Sí Sí, lo ven? Ok. Entonces yo Sí. voy a buscar los X que vayan con ese Y igual a 0, ¿no? ¿Cómo le hago? Pues solamente sustituir. Vamos a sustituir pues aquí arriba, ¿no? Entonces, x menos 1 al cuadrado igual a 6 por y, que va a valer 0, más 1. Y ya, hago las cuentas, ¿no? X menos 1 al cuadrado igual a 6. Aquí, esto pues me va a quedar 1, ¿no? Y 6 por 1, 6. Luego, x menos 1 igual a más menos raíz de 6. ¿Sí? ¿Sí ven todos? Bueno, ¿sí sabían todos que así es como se despeja el cuadrado? Sí. ¿O no? Ok. Entonces ahí yo voy a tener dos casos, ¿no? Que x menos 1 sea igual a la raíz positiva de 6 y que x menos 1 sea igual a la raíz negativa de 6, ¿no? Y de ahí es donde yo voy a sacar pues mis dos valores de x. Entonces aquí x me queda igual a raíz de 6 más 1. Y del otro lado me queda x igual a menos raíz de 6 más 1. Y si yo meto eso a la calculadora, este me va a quedar 3.44 y el otro me va a quedar menos 1.44. Y pues si no, más o menos se ve. Porque el cuadro pues este de aquí, ¿no? Este sí va a ser menos 1.44, y este otro punto de acá va a ser el 3. ¿Sí? ¿Sí quedó claro cómo sacar esas
intersecciones con el eje X. ¿Para todos quedó claro? Bueno. Mm, mm. General. Y vértice, ¿no? El vértice habíamos dicho que estaba en X igual a menos D entre 2. Ahora sí, D es el que acompaña a la X, ¿no? Entonces, este es D y este es A. Lo que quiere decir que es menos 4 entre 2 por 1. O sea, menos 4 entre 2, menos 2, ¿no? Entonces, el vértice va a estar en menos 2. ¿En cuál Y? Pues hay que sustituir. Menos 2 al cuadrado más 4 menos 2 más y más 5 igual a 0. Entonces eso me queda 4 menos 8 más y más 5 igual a 0. 4 menos 8 menos 4 más 5, 1. Y más 1 igual a 0 y a menos 1. Quiere decir que es el menos 2 menos 1. ¿Sí? Estas son las coordenadas del vértice. ¿Y por qué es más sencillo hacer esto? Porque pues en los problemas de aplicación el vértice es muy útil. ¿Por qué? Porque si se fijan, a ver, en la parábola que está así, en la que abre hacia abajo, ¿cuál es el máximo punto que va a alcanzar? ¿En dónde va a estar? ¿Qué es lo más arriba que llega? Menos 1, ¿no? Menos 2, ¿cómo menos No, 1? bueno, quién sabe, ¿no? En Porque el pues... vértice. Ah, sí, ajá, en el vértice, exacto. Sí, en este ejemplo, sí, en el menos 2, menos 1, ¿no? O sea, este punto de aquí va a ser el máximo. El vértice en este caso va a corresponder al máximo. ¿Sí? No tiene mínimo, ¿no? Porque pues se sigue hasta el infinito, pero sí tiene máximo. Y al revés, la parábola que abre hacia arriba, esa no tiene máximo porque se sigue hacia arriba, pero sí tiene mínimo. ¿Y cuál va a ser su mínimo? ¿Dónde lo va a alcanzar? En el vértice. En el vértice, ¿no? Entonces, eso les va a servir para los ejercicios de aplicación. Y por eso les decía que esta es la manera rápida de obtener ese vértice. Porque si no, la otra manera, para eso vimos lo de completar cuadrados, la forma 2, completando cuadrados. Vamos a verlo. X cuadrada más igual a 0. El cuadrado que voy a completar, pues es el de la que esté al cuadrado, ¿no? Entonces, como X está al cuadrado, pues me agarro su cuadrado y la normal. Entonces, este voy a completarlo. Aquí, como un paréntesis, ¿no? X cuadrada más 4X. ¿Cómo completo el cuadrado? Pues le sumo. ¿Qué le sumo? 4 partido por 2. 4 entre 2 al cuadrado. Ajá, exacto. Y le resto lo mismo, ¿no? X cuadrada más 4X más 2 al cuadrado menos 4. Ahí está ya. X más 2 al cuadrado menos 4. Entonces, todo esto es igual a esto. Lo sustituyo. X más 2 al cuadrado menos 4. Y luego le pongo lo demás, que era más Y más 5 igual a 0, ¿no? Resuelvo este con este. X más 2 al cuadrado más Y y luego los números. Menos 4 más 5 más 1 igual a 0. Ahora los paso del lado derecho. Menos Y, menos 1. Y ya casi acabo, ¿no? Porque acuérdense que yo en mis ecuaciones, yo tenía X menos H al cuadrado igual a 4P por Y menos K, ¿no? O sea,
que Y siempre va positivo y solito, ¿no? O sea, no tiene ningún número que le acompañe. Y aquí tiene un menos. Entonces lo que voy a hacer es sacar ese menos como factor común. Le quito un menos a la Y y me queda positivo. Y si le quito un menos al -1, pues también me queda positivo. Y ahora sí, ya terminé. Esta de aquí, ¿a qué ecuación corresponde? Cónica. A la canónica. Y sí corresponde al vértice, ¿no? Porque a X le toca el 2, entonces menos 2. Y Y lo acompaña un 1, entonces en el vértice el -1, ¿sí? Pero pues si se fijan es más sencillo calcular el vértice de esta manera que calcularlo así, ¿no? Completando el trinomio. Pero pueden hacer cualquiera de las dos maneras, o si no se acuerdan, si no lo ven, si lo que sea, pues lo pueden calcular así. ¿De acuerdo? ¿Sí quedó claro las dos maneras de calcular el vértice? Sí, sí. ¿Sí quedó o no quedó? Ok. Vamos entonces a graficar. -2, -1. Bueno, este lo voy a mover por allá. -2 y -1. Entonces, aquí está mi vértice y es una parábola vertical, ¿no? ¿Están de acuerdo que es vertical? Y bueno, como aquí tenemos el menos, ya sabemos que abre hacia abajo, ¿no? Entonces, ¿cómo hacia eso acuérdense? Bueno, no les dije, creo que arriba, pero en las parábolas verticales, las parejas pues van a estar en el eje X, ¿no? Porque es el, pues, contrarimetría, dependiendo de dónde esté movido el vértice, pero las parejas van a estar sobre el eje X. En cambio, en las parábolas que son horizontales, pues las parejas van a corresponder en el eje Y. ¿Sí? ¿Sí se ve eso? ¿O no Sí, se ve? sí. Ok. Bueno, entonces esta es vertical, mis parejas las encuentro en el eje X. -1, 0, 1, -5. Y acuérdense que es a partir de donde está el vértice. Como el vértice está a partir de ese, entonces las voy encontrando así, ¿no? En mi tablita, pues van a ser el -3, -1, -4, 0 y -5, 1. ¿Voy a despejar a Y o ya nada más les pongo cuánto queda? Nada más cuento. Ok. Entonces, es que -2 queda -6, -9 y -14. Así es como queda. Y entonces ya nada más pues hacemos la gráfica, ¿no? Si, bueno, aquí no va a quedar derechita, pero si aquí estuviera, déjenme volver a hacer esto para que quede mejor. -1, 2, 3, 4, 5, -6, 7, 8, -9. Entonces mi vértice está aquí y a este les toca el -6. O sea, por acá y por acá. Al -4, el -9 y también al 0. Ay, bueno, es que quedó bien chuequita, pero... Bueno, pero ustedes la hacen bien, ¿no? Para que no quede así toda fea. Ahí está. Entonces, digamos que así, ¿no? Pero bueno, si la trazan bien y ya, les va a quedar bonita. Pero así va a quedar. ¿Sí? ¿Dudas? No, ¿No? ninguna ¿No? duda. Ok.
Entonces ya vimos los 4 tipos de parábola vertical, ¿no? Hacia arriba, hacia abajo y cuando el origen, cuando el vértice está movido. Ahora vamos a ver las horizontales. Bueno, ya les dije, ¿no? Pero esta está horizontal, ¿por qué? Porque la que está al cuadrado es Y, ¿no? Y luego, ¿hacia dónde abre? Pues vamos a ver. Y cuadrada igual a 2x. Entonces, ¿hacia dónde está abriendo? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Derecha. Hacia la derecha, ajá. Entonces va a estar así. ¿Y dónde está su vértice? En el origen. En el origen, ¿no? Este de aquí es la general y esta de aquí es la canónica. Y lo mismo. Las parejas pues las vamos a encontrar a partir del vértice. El vértice está así, va a abrir hacia acá. 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3. Entonces va a ser esta, estas y estas, ¿no? Nada más que ahora en su tablita pues van a quedar al revés, porque las parejas están en el eje Y. Entonces va a quedar aquí más menos 1, más menos 2, más menos 3. Y el que voy a despejar ahora entonces va a ser la X. Esa es la que voy a despejar. Si la despejo, me queda que X es igual a Y cuadrada entre 2. Y ya voy a poder sustituir, ¿no? La primera me va a quedar un medio, o sea, 0.5. Para estos valores me va a quedar 2. Y para estos, 4.5. ¿Sí? Yo creo que ya no es necesario hacer las cuentas, ¿no? O si quieren que las hagamos. No, sí, sí queda claro. Ok. Entonces vamos a localizar los puntos. Al 1 y el menos 1 les va a tocar un medio. ¿Sí? Y así. Luego al 2 y al menos 2 les va a tocar 2. Y a los 3 el 4.5. ¿Ah? Y acá. Y listo. Ya quedó la parábola. ¿Sí? Sí. Ok. Ahora, esta de aquí, esa la van a hacer ustedes, ¿de acuerdo? Ya saben lo mismo. Bueno, esta ecuación, ¿cuál es? ¿La canónica o la general? Canónica. La canónica. Entonces obtienen la general, obtienen hacia dónde abre, obtienen el vértice y pues me dicen ya cómo queda graficada. ¿Sí? Tienen 5 minutos, ¿vale?
¿Ya terminaron? Ya. Ok. Bueno, sacar la general está muy fácil, ¿no? ¿Cómo les quedó? Y cuadrada más 4x igual a 0. Exacto. Y el vértice, pues, ¿dónde está? Bueno, ¿hacia dónde abre y dónde está el vértice? Es horizontal, abre a la izquierda y es 0,0. Exacto. Y para graficarla, ¿qué parejas usaste? Este, menos 2 y más 2. Bueno, 1 y menos 1. Ujú, Después 2, negativo y positivo y hasta ahí me quedé. ok. ¿Cuánto te dio para los unos y para los dos? Me dio 2. ¿Cuánto? 2. Menos 2. ¿Dos para el más y menos uno? Menos 2. ¿Así? Sí. Mm, A ver, vamos a checarlo. Para sacar ese valor de x, ¿a quién tenías que despejar? Allí. No. Acuérdense Se que en este despega X, ¿no? a x, exactamente, ¿no? O sea, había que despejar a x porque para las horizontales las parejas van a estar en el eje y. Entonces tenemos que despejar a x. Cuando despejaron a x, ¿cómo les quedó? Y cuadrada sobre menos 4 igual a x. Ajá, Y cuadrado. Exactamente. Y ahí es donde tenían que sustituir los valores de y, ¿no? O sea, si sustituían, por ejemplo, el 1, pues les tenía que quedar 1 al cuadrado entre menos 4, o sea, menos un cuarto, y eso es menos 0.25, ¿no? Si sustituyen en el menos 1 va a dar igual. Y lo mismo con abajo, con el del 2. O sea, 2 al cuadrado entre menos 4, 4 entre menos 4, menos. ¿Sí quedó claro cómo se tenía que sacar esos valores? Sí. Sí. Ok. Entonces, pues graficamos, ¿no? Menos 1 y 1 está acá. Entonces, el 1/4 está aquí. Y el vértice está aquí. A los unos les toca el menos 1/4. Y a los dos les toca el menos 1. Ahí está. Y ya, ¿no? Unen. Ah. ¿Sí quedó claro? ¿Para todos? Sí. Sí. Ok. Ahora, ese de ahí abajo. A ver. Ese, ¿cómo es la parábola? Horizontal, vertical, ¿hacia dónde abre y cuál es el vértice? Es horizontal, abre hacia la derecha Ujú, y su vértice ujú. es 0, menos 1. No, Menos 1, menos 2. 2. primero nos fijamos en el de x, ¿no? A x tiene un más 2 sumando, entonces le cambio el signo. Y luego me fijo en el de y, tiene un más 1, entonces le cambio el signo. Sí, acuérdense que vamos a x y y, entonces no importa en dónde estén aquí en la ecuación, primero me fijo en x y luego me fijo en y. ¿Sí quedó claro eso? Entonces primero vamos a poner a X, ¿verdad, maestra? Sí, primero ponemos el número que está con x y luego el que está con y. Gracias. Sí. Y a ver. Así. Entonces, menos 2, menos 1.
El vértice está en el -2, -1, ¿no? Aquí está. Y entonces, ¿en dónde voy a agarrar las parejas? ¿En el X o en el eje Y? En el eje Y. El eje Y. En el eje Y. ¿Y cuáles van a ser esas parejas? Cero y -2. Ajá, 0 y -2. ¿Y qué más? 1 -3. Ajá. Y, por ejemplo, ahí ya no está, pero al 2, ¿con quién le tocaría? -4. 4. Con el -4. Exacto, ¿no? Entonces, en la tablita van a poner las parejas en donde correspondan, y van a sacar los valores de la tabla, ¿ok? Tienen 3 minutos para sacar eso, ¿sale? ¿Ya terminaron? ¿No? ¿No han terminado? No, ya. Ok. Entonces,
Ahora sí ya terminaron. Creo que sí. Ok. Entonces, a ver, aquí en la tablita, ¿dónde ponemos las parejas? ¿En X o en Y? En Y. Ah, ah. Entonces, ceros y nada más vamos a poner menos, responde en X. A mí me salió -1. -1. ¿A alguien le salió otra cosa diferente? ¿No? Ok, vamos a hacerlo. A ver, para sacar ese valor, ¿a quién tenían que despejar? A X. A X. Y despejada, ¿con qué daba? Y más 1 al cuadrado igual a X. No, perdón. -2 igual a X. Exactamente. Entonces, ya nada más hay que se sustituye ahí, ¿no? Entonces, sí da -1. Y después, en la de abajo, ¿cuánto les 2. daba? 2, exactamente. Y ya podemos hacer la gráfica, ¿no? A 0 y a -2 les toca el -1, ¿no? Y a 1 y a 3, a -3 les toca así y así. Y trazamos. ¿A todos les quedó así la parábola? Sí, maestra. Muy bien. Y ahora, ¿cómo obtenemos? Porque esta es la canónica, ¿no? ¿Cómo obtenemos la general? ¿Cómo obtenemos la Pues ecuación resolvemos. general? Resolvemos, ¿no? Solo Del lado resolvemos izquierdo, sí. ¿Cómo nos va a quedar del lado izquierdo? Y cuadrada más 2y más 1. Ujú. Y ya, pasamos todo del lado izquierdo, ¿no? Y cuadrada más 2y más 1 menos x menos 2 igual a 0. Y acomodamos, ¿no? Primero el y cuadrada, luego la x, luego la y luego los números. -1 igual a 0. Y ya está, ¿no? Esto de aquí es la general. ¿Sí? ¿Dudas de este ejercicio? No, Ok. A ver, ahora de esta siguiente van a obtener el vértice de, esta se me olvidó decirles. Para las parábolas, esta como está la y al cuadrado, es una parábola horizontal, ¿no? Entonces las parábolas horizontales, las parábolas tienen su vértice en y igual a menos e entre 2c. Y acuérdense que C es el que acompaña a Y, es el que acompaña a Y, ¿sí? Y entonces, en este caso, con esto van a calcular la coordenada de Y. Entonces, el vértice va a tener una coordenada. Esta de aquí va a ser la coordenada de Y con ese valor sustituyen en la ecuación para sacar el X que le va a corresponder al vértice. Así como lo hicimos con la parábola vertical, pero aquí al revés. ¿Sí queda claro cómo lo van a hacer? sí, ¿Sí sí, o sí. no? Ok, entonces tienen 3 minutos para calcular el vértice.
¿Ya terminaron de calcular el vértice? Sí, maestra. Ya Sí. está. ¿Cómo les quedó? A mí me quedó menos 1,3. ¿A alguien le quedó algo diferente? No, menos a mí me quedó igual. A mí también. Ok. Entonces, ¿está claro cómo se calcula o quieren que hagamos las cuentas? A mí me salió menos 1.5,3. A mí también. ¿Quieres que chequemos las cuentas? A ver, vamos a checar las cuentas, ¿sale? Primero, vamos a utilizar esta fórmula para calcular la coordenada en Y, ¿no? Entonces, para el vértice, Y va a ser igual a menos E. ¿Quién es E? ¿Quién es el número con todo y el signo que acompaña a Y? Menos 6. Menos 6. ¿No? Y luego entre 2 por C, ¿quién acompaña a Y cuadrada? 1. Ujú. Menos por menos más 6 entre 2, ¿no? 3. Ahí está la coordenada de Y. Y con esa voy a calcular la coordenada de X. Voy a sustituir Y igual a 3 en mi ecuación. Entonces me va a quedar 3 al cuadrado más 2X menos 6 por 3 más 11 igual a 0. Y resuelvo, ¿no? 9 más 2X menos 18 más 11 igual a 0. 2X y hago las cuentas. 9, ay, menos 18 menos 9 más 11, 2 igual a 0. Y ya puedo despejar a la X, ¿no? 2X igual a menos 2. Y luego ese 2, pues lo voy a pasar dividiendo, ¿no? Menos 1. Y aquí está, menos 1 y 3. Entonces, pues el vértice sí es menos 1,3. ¿Quedó claro para todos? ¿Ya vieron en qué se equivocaron? ¿Sí o no? Sí, Sí. claro. Bueno. Y pues ya por último, la gráfica, ¿no? Menos 1. Menos 1, 1, 2 y 3. Entonces el vértice está aquí. ¿Dónde voy a encontrar las parejas? ¿En cuál eje? ¿En el X o en el Y? En Y. En Y. ¿Y cuáles van a ser las parejas? 2 y 4, 1 y 5. Ok. Entonces lo mismo. Hacen la tablita y me dicen a qué valores corresponde. ¿De acuerdo?
grados. ¿Ya terminaron? ¿Sí o no? Yo ya, pero tengo duda. Ok. A ver, les voy a poner las respuestas y me dicen si sí quedaron así, si no quedaron y en dónde tienen duda. Así es como tiene que quedar la tabla. ¿Sí les quedó así o no? Sí. ¿A todos les quedó así? Sí, maestra. Sí. Ok. Y entonces, cuando grafiquemos, nos queda 1.5 en 2 y 4 y menos 3 en 5 y 1. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Qué dudas tenían? ¿O ya quedó claro? Ya quedó claro, maestra. Bueno, entonces así es como van a ver las parábolas, así es como vamos a identificar sus ecuaciones y ya nada más rápidamente vamos a ver las otras 3 cónicas que faltan, ¿ok? La que sigue es la circunferencia. Definición: es el lugar geométrico de los puntos que equidistan de un punto fijo llamado centro. O sea, todos los puntos en la circunferencia van a tener la misma distancia al centro. Eso ya lo habíamos visto en la primera clase, ¿no? Y pues esa distancia es el radio, ¿no? Y sí se cumple, ¿no? Cualquier punto, ustedes miden esta distancia y va a ser la misma, el radio. ¿Todos están de acuerdo? Ahora las ecuaciones. Se va a ver así. Si tiene el centro en el origen es x cuadrada más y cuadrada igual a radio al cuadrado. Si el centro está en h, k, pues lo mismo. Van a sumar o a restar los valores a x y a y, igualito que en la parábola. Ajá. Entonces este valor de aquí pues va a corresponder a la coordenada en x y este va a corresponder a la coordenada en y. Y el centro pues aquí está, o también lo podemos calcular de esta manera, ¿no? Con la ecuación general, así es como lo calcularían, menos d entre 2 y menos c entre 2. Acuérdense que d es el que acompaña a x y es el que acompaña a y, con todo y su signo. Y también el radio, si no lo tienen aquí explícitamente, pues lo pueden calcular con la general utilizando esa fórmula. ¿Sale? La ecuación general se va a ver así. Esta sí va a tener tanto a como c porque aparecen los dos cuadrados, d y e y f. Y a fuerza, a y c tienen que ser iguales, ¿sí? Siempre. O sea, si a es 1, c también tiene que ser 1, los dos tienen que ser el mismo número. ¿De acuerdo? Y pues nada más rápido. El primer ejemplo, x cuadrada más y cuadrada igual a 9, es, ya sabemos que es una circunferencia, pero díganme el centro y díganme el radio. El centro va a ser el origen y el radio es 3. Exactamente. ¿Todos ven por qué? Sí. Ok, bueno, ese quedó bien chueco, ¿no? Pero pues así se va a ver, ¿no? Centro aquí y pasa por todos los 3, ¿no? Ahora este de acá. ¿En dónde está el origen y cuál es el radio? 2, menos 1 y el radio es Exacto. 2, menos 1. Entonces 2, menos 1. Aquí va a estar. Y como el radio es 3, o sea, para graficar este círculo rápidamente, lo único que hacen es a partir del centro, cuentan 3 para todos lados. 1, 2, 3, aquí va a estar. 1, 2, 3, aquí. 1, 2, 3 y 1, 2, 3. Ajá. Y listo.
unen estos. ¿Sí se entendió cómo? Sí, sí. Ok, entonces así es como vamos a identificar a la circunferencia, ¿no? Aparecen ambos cuadrados, tanto en la general como en la canónica, ¿sí? Y ahora, la siguiente es la elipse. La elipse es el lugar geométrico de los puntos tales que la suma de las distancias a los focos es constante. O sea, la elipse es ese morado que está ahí. ¿Qué significa eso de las sumas de las distancias? Bueno, pues que yo agarro cualquier punto, como este gris clarito de ahí que le puse Q, y luego calculo las distancias a los focos, que son los rojos. Entonces mido cuánto es esto, mido cuánto es esto, y la sumo. Ajá. Y eso pues me va a dar un número, digamos que me va a dar, no sé, un número que le vamos a poner C. No, C no, le vamos a poner D. Ajá, un número, no sé cuál, pero es ese. Y después me agarro otro punto, el que yo quiera que esté en la elipse, por ejemplo, este R, y mido esta distancia y esta distancia. Y también me va a dar D. Ajá. Entonces, eso es lo que significa que sea que la suma sea fija. Cualquier punto, si yo mido sus dos distancias a los focos, me va a dar siempre el mismo número para todos los puntos. ¿Sí se entiende eso? Sí. Ok, ahora las partes. Tiene centro, el azul, los focos, que son los rojos, ya vimos esos, qué es lo que significan, y pues también tiene vértices, ¿no? Que son las orillitas, y los vértices siempre van a estar en el lado largo, es el amarillo, el lado corto es el rosa y es el eje menor. La distancia del vértice al centro es A, que es la verde, la distancia del centro a foco es C, que es ese como azulito, y luego la distancia del centro a pues la otra orilla de acá va a ser B, ¿sí? Esas van a ser las medidas. Y esa es la horizontal y también la vértice partes, ¿de acuerdo? Lo que van a cumplir esos números A, B y C es esta relación, que A cuadrada va a ser igual a B cuadrada más C cuadrada. Y además que A siempre va a ser mayor que B. ¿Por qué? Pues porque A es la medida del eje mayor, ¿no? Que es el amarillo. Y B es la medida del eje menor. Entonces, pues por eso A siempre va a ser el número grande. ¿Hasta ahí está claro? Sí. Muy bien. Ahora ecuaciones. Lo mismo. Si tiene centro en el origen y es, ¿cómo vamos a distinguir si es horizontal o si es vertical? Que dije que A era el grande, ahí no soy el grande, está con, entonces eso quiere decir que va a medir más en Y, por lo tanto, pues va a ser vertical, ¿no? Y en la de abajo, donde está A, está con X, entonces va a medir más en X y por lo tanto va a ser horizontal. Así es como las distinguimos. Y luego para encontrar el centro, pues igual que en las anteriores, nos fijamos en X y Y. Si no tienen a nadie que le sume, centro en el origen. Y si tienen a alguien, pues ya de ahí sacamos el centro. ¿Sí quedó claro cómo distinguir las ecuaciones? Sí. Sí. Ok, y siempre van a ser positivo. Ajá, o sea, los dos van a ser positivos, ¿de acuerdo? La general también van a aparecer los dos cuadrados de y. Es que, a diferencia en el círculo, ¿cuál era la condición con A y C? ¿Cómo tenían que ser en la circunferencia? Iguales. 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 Y aquí no, aquí tienen que ser diferentes a fuerza y tienen que tener el mismo signo. Números diferentes y ambos positivos o ambos negativos, ¿sale? Y aquí abajo pues tenemos 4 ejemplos, ¿no? Esta primera, díganme, ¿cómo va a ser? ¿Horizontal o vertical? Horizontal. Vertical. Vertical. Vertical, ¿no? Porque ¿cuál es más grande? ¿4 o 9? Pues 9, ¿no? Y el 9 a quién acompaña? A la Y. Entonces va a ser vertical. ¿Dónde va a estar su centro? En el origen. En el origen, ¿no? Entonces pasa así, en el origen. Y luego, ¿cómo vamos a saber cuánto mide? Como este es el cuadrado, entonces el lado más largo, esto, va a medir 3. Entonces aquí va a ser la raíz de
4, que es 2. Entonces, por aquí va a pasar por el 2 y por aquí va a pasar por el menos 2. ¿Sí quedó claro cómo vamos a contar? Sí, maestra. Ok. La que sigue, ¿es vertical o horizontal? Vertical. Vertical, ¿no? Porque el 9, que es el grande, está con la Y parada. ¿Dónde está el centro? 1, menos 1. 1, menos 1. ¿Sí ven todos cómo sacamos el centro? ¿Sí Sí. o no? Ok. Y luego, ¿cómo voy a saber cuántos cuento? Pues acuérdense lo que les dije. En Y voy a contar la raíz de este. La raíz de 9, pues son 3, ¿no? Entonces, a partir de este, cuento 3 hacia arriba. 1, 2, 3, aquí. Y 3 hacia abajo. 1, 2, 3. Ya tengo el lado largo. Ahora el lado corto es a partir de cuento 2 a la derecha y 2 a la izquierda. Y grafico. Bueno, ahí parece que es un círculo. Bueno, sí parece elipse. ¿Sí quedó claro cómo se grafica rápido las elipses? Sí. Ok. La siguiente, ¿vertical o horizontal? Horizontal. Horizontal, ¿no? ¿Por qué? Porque este es el grande, ¿no? Y tiene el centro en el Origen. Origen. en el origen, ¿no? Entonces, el lado largo, pues es 3, el lado corto es 2, ¿sí? Y lo mismo para la que sigue. Esta tiene el centro en el 1 menos 1 y, o sea, aquí. Y luego vamos a contar, ¿no? El lado largo está en X, entonces voy a contar 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, aquí. Y luego el lado corto va a medir 2. 1, 2 hacia arriba y 2 hacia abajo. Y gráfico. ¿Sí? ¿Quedó para todos? Sí. Sí. Ok. Por último, hipérbola. La hipérbola es el lugar geométrico de los puntos, tales que el valor absoluto de la diferencia de sus distancias a dos puntos fijos llamados focos es igual a la distancia entre los vértices. ¿Qué significa eso? La hipérbola es la naranja, ¿sí? Son como dos parábolas, ¿de acuerdo? Y lo de las distancias significa que si yo me agarro cualquier punto, como por ejemplo este Q, y luego mido las distancias a los focos, que son los verdes, de esto, mido cuánto es esto, resto esas distancias, aquí está la resta, y luego le saco valor absoluto, pues para que me quede positivo, ¿no? Y entonces esa resta, lo que mide es 2A. ¿Y quién es A? A es la distancia del centro a los vértices, ¿sí? O sea, si ahí esa distancia mide 3, entonces, si A fuera igual a 3, esta diferencia siempre me va a dar 6, ¿sí? Eso es lo que significa eso. Y los elementos de la hipérbola, pues son, como se parecen a las parábolas, tienen lo mismo, ¿no? Vértices, focos adentro, directrices, que son las amarillas. Además, tienen centro, que es como la mitad, ¿no? O sea, la distancia, la mitad entre vértices, ahí está el centro. Y tienen otra cosa, que son estas moradas, que son las asíntotas. ¿Alguien sabe lo que son las asíntotas? Son líneas por las que no pueden pasar las líneas. Ajá, o sea, son las que por más que se Son los acercan, límites, nunca ¿no? tocan, ¿no? Ajá. Ajá, nunca tocan. Entonces se van a acercar un montón a la parábola, pero nunca la van a tocar. Y además, también la distancia del foco al centro va a ser un número que le vamos a poner C, ¿de acuerdo? Esa es la horizontal, esta es la vertical con sus mismas partes y esa es la relación que van a cumplir esos números. La siguiente clase ya vamos a ver, nada más así unos ejemplos igual rápidos. Y solo pregunta, ¿alguien tiene dudas de la tarea? Porque acuérdense que se entrega el jueves. Ah, de la tarea pasada, ¿no? O sea, no, yo no.
sí, de la tarea 1. Solamente ¿No? ¿Nadie una, tiene dudas de la tarea? sí, en la número 5 que dice, y en otra también que es por meses, y en la 4 contamos el mes 0 como enero, ¿no? Sí, exactamente. Ok, nada más era esa, nada más era eso. Ok. ¿Alguien tiene otra duda? ¿Se la tenemos que mandar escaneada o...? Pues si la quieren escanear o si la quieren fotografiar, como quieran, nada más que salgan derechitas, ¿no? Y encuadradas y pues lo más claras posibles que se pueda, porque pues si luego le toman unas fotos ahí medio borrosas o chocas y pues no alcanzo a ver. Entonces lo más claro que se pueda. Y ya como quieran, escaneadas o fotografiadas. O también la pueden hacer en Word, pero sí me tienen que incluir el procedimiento. ¿Sale? ¿Nadie más tiene ninguna duda de nada? Disculpe, está bien. profesora. Sí. Yo tengo una pequeña duda. Es en el problema número 1. El problema plantea que la agencia cobra 300 por día y 1,250 centavos por kilómetro recorrido. Ujú. Entonces, en las preguntas, checándolas, no nos dice como que tenemos que calcular más días. Entonces, supongo que ya no se va a poner los días no se vuelven una variable, ¿verdad? Esa es No, mi porque pregunta. hasta dice, expresa el costo de alquilar un automóvil durante un día, solamente un día. Ujú. Bueno, gracias. Sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, Sí, pues ya profa. saben, si tienen dudas, me pueden mandar correo y si no, de todos modos, el jueves, pues como se entrega hasta medianoche, el jueves en la clase podemos checar también dudas, ¿sale? Maestra, Sí, en la clase que se mostraron los problemas de aplicación ya se subió. sí, esa ya se subió. ¿Es la clase 3? Sí, la clase, sí, creo que sí es la 3. Va que va. Muchas gracias, maestra. Vale. Nos vemos entonces el jueves, chicos, ¿sale? Sí, maestra, hasta luego. Hasta luego, bonito día. Sí, profesora. Gracias, Gracias. buen día. Hasta luego. Hasta luego.